Células del sistema inmunitario. Son las responsables de sus propiedades características como diversidad, especificidad y memoria. En las células podemos encontrar a la célula madre hematopoyética, que es la que da origen a todas las células sanguíneas, entre ellas los leucocitos y los glóbulos rojos. Se conserva su población por división celular. De la célula madre se diferencian dos vías: las células progenitoras linfoides, que son donde entran las células B, T y NK, conocidas como asesinas naturales, y la célula progenitora mieloide, que es donde entran los eritrocitos, los neutrófilos, los basófilos, los monocitos, las células dendríticas y las plaquetas. Por otro lado, tenemos a las células linfoides, donde los linfocitos constituyen del 20 al 40% de los glóbulos blancos del cuerpo y el 99% de las células de la linfa. Son capaces de migrar hacia espacios tisulares y órganos linfoides. Pueden subdividirse en poblaciones principales, que son tres, como las células B, células T y células asesinas naturales. Los linfocitos B y T que no han interactuado con antígenos se les denomina vírgenes. Se piensa que el linfocito virgen posee un periodo de vida corto. A medida que experimentan el ciclo celular, los linfocitos crecen hasta convertirse en células de 15 micras de diámetro, llamadas linfoblastos. Los linfoblastos proliferan y al final se diferencian en células efectoras o bien células de linfocitos B o células B. La designación B de los linfocitos procede de la bolsa de Fabricio. Estos se distinguen por su síntesis y exhibición de moléculas de inmunoglobina unidas a membrana, que sirven como receptores para antígeno. Cuando un linfocito B virgen se topa con uno que concuerde con su anticuerpo unido a membrana, la unión del antígeno con el anticuerpo hace que la célula se divida rápidamente, y esta se diferencia en células efectoras, llamadas células plasmáticas, y en linfocitos B de memoria. Los linfocitos B de memoria tienen un lapso de vida mayor que los linfocitos B vírgenes y expresan el mismo anticuerpo unido a membrana que su célula B progenitora. Los linfocitos T o células T derivan su nombre de un sitio de maduración que es en el timo. Adquieren la capacidad de expresar en su membrana una molécula única de unión antígeno llamada receptor de célula T. Los receptores de los linfocitos T solo reconocen antígeno unido a proteínas de membrana llamadas moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, conocidas como MHC. Dos tipos principales de moléculas MHC, que son la clase 1 y la clase 2. Existen dos subpoblaciones bien definidas de células T, que serían las células T colaboradoras, conocidas como TH, y células T citotóxicas, conocidas como TC. También se encontró una tercera subpoblación de células T, que son las células T reguladoras, conocidas como Treg. Las células T que exhiben CD4 generalmente funcionan como linfocitos de células TH, mientras que las que exhiben CD8 funcionan como linfocitos TC. La proporción entre células TH y TC en una muestra puede estimarse determinando el número de células TCD4 y CD8. Las células T reguladoras se identifican por la presencia tanto de CD4 como de CD25. Células asesinas naturales. Poseen actividad citotóxica contra una amplia gama de células tumorales y contra células infectadas por determinados virus. Son parte del sistema inmunitario innato y la mayoría está desprovista de receptores de célula T. En otras palabras, no expresan las moléculas de membrana ni los receptores que distinguen a los linajes de células B y T. Las células NK reconocen blancos celulares potenciales de dos modos distintos. Se reconoce más otro tipo de célula, la célula NKT, que tiene algunas de las características de la célula T y NK. Al igual que las células T, las NKT poseen receptores de célula T, los TCR. Células granulocíticas. Los granulocitos se clasifican en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos se forman por hematopoiesis en la médula ósea en respuesta a muchos tipos de infecciones, y estas células suelen ser las primeras que llegan al sitio de inflamación.
Los eosinófilos son células fagocíticas móviles, migran de la sangre hacia los espacios tisulares e intervienen en la defensa contra microorganismos parásitos, secretando el contenido de los gránulos eosinofílicos. Y los basófilos son granulocitos no fagocíticos, se producen por hematopoiesis y su función es liberar unas sustancias farmacobiológicamente activas de sus gránulos citoplasmáticos. Células cebadas. Se forman en la médula ósea mediante hematopoiesis y pueden encontrarse en muchos tejidos. Presentan un gran número de gránulos citoplasmáticos que contienen histamina y otras sustancias activas a nivel farmacológico. Células dendríticas. Las células dendríticas fueron las primeras células del sistema inmunitario en ser descubiertas. Están cubiertas de largas extensiones membranosas y se dividen en 4 categorías principales: de Langerhans, intersticiales, derivadas de monocitos y derivadas de plasmacitoides. Células dendríticas foliculares. No se originan en la médula ósea. No expresan moléculas MHC clase II y por tanto no funcionan como células presentadoras de antígeno. Su localización exclusiva en estructuras organizadas de los ganglios linfáticos llamadas folículos linfáticos, que son abundantes en células B. Órganos del sistema inmunitario. Pueden distinguirse en órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios. Los linfocitos inmaduros que se generan en la hematopoiesis maduran y adquieren una especificidad antigénica particular dentro de los órganos linfoides primarios. El timo y la médula ósea son órganos linfoides primarios. El timo es el sitio de desarrollo y maduración de las células T, situado arriba del corazón. Consiste en crear y seleccionar un repertorio de células T que protegerán al cuerpo de infecciones. El funcionamiento del timo declina con la edad. Dicho órgano alcanza su tamaño máximo en la pubertad y luego se atrofia. Médula ósea. La médula ósea es un tejido complejo en el que ocurren hematopoiesis y depósito de grasa. Allí, las células estromales interactúan directamente con las células B y secretan varias citocinas necesarias para el desarrollo. Una vez que se han generado linfocitos maduros en los órganos linfoides primarios, estos circulan en la sangre y en el sistema linfático, que es una red de vasos que recoge líquido escapado hacia los tejidos desde los capilares del sistema circulatorio y lo devuelve a la sangre. Los linfoides secundarios se localizan a lo largo de los vasos del sistema linfático. Los ganglios linfáticos y el vaso son los órganos linfoides secundarios más altamente organizados. No solo incluyen folículos linfoides, sino también regiones adicionales precisas de actividad de células T y B. Ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son los sitios en que se activan las reacciones inmunitarias a antígenos en la linfa. Contienen una configuración reticular empacada con linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Este confiere soporte a un microambiente ideal para que los linfocitos se encuentren y reaccionen de manera eficaz a los antígenos atrapados. El ganglio linfático puede dividirse en 3 regiones más o menos concéntricas, que son corteza, paracorteza y médula. Vaso. El vaso, situado en la parte alta del lado izquierdo de la cavidad abdominal, tiene un papel principal en el desarrollo de reacciones inmunitarias a antígenos en el torrente sanguíneo. El vaso tiene la función particular de filtrar sangre y atrapar antígenos de origen sanguíneo. Por consiguiente, puede reaccionar a infecciones sistémicas. El vaso no recibe vasos linfáticos. En lugar de ello, los antígenos y linfocitos de origen sanguíneo llegan a este órgano a través de la arteria esplénica. El vaso está rodeado por una cápsula que emite varias proyecciones, conocidas como trabéculas. Los compartimientos son de 2 tipos, pulpa rosa y pulpa blanca. La pulpa roja esplénica se integra con una red de sinusoides poblados por macrófagos y múltiples glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos,
y unos cuantos linfocitos. La pulpa blanca, esplénica, rodea las ramas de la arteria esplénica y forma una vaina linfoide periarteriolar, conocida como PALS, poblada en especial por linfocitos T. Gracias por su atención.